Qué bueno. Hoy vamos a empezar con un tema. El título de la prédica se llama Yo soy. ¿Va? Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por este tiempo. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la bendición, la oportunidad, Señor, que nos das de estar reunidos nuevamente, Señor, en tu casa, de poder, Señor, discernir tu palabra. Hoy, Padre mío, clamamos de la presencia de tu Espíritu Santo, que sea quien nos guíe en esta noche, Señor, para poder entender. Prepara nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder recibir lo que el día de hoy quieres hablar a nosotros. Hoy, Padre, menguo para que tú crezcas en mí y que seas tú, Señor, dirigiendo la palabra de esta tarde. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y como les decía, vamos a nuestra Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15. No se espanten por la traducción que yo manejo. Yo manejo la traducción al lenguaje actual. Varía un poco de la Reina Valera, pero es un poco más entendible. Prácticamente esta Biblia se predica solita. Dice, ustedes lo van a leer en Reina Valera, pero es exactamente lo mismo. Dice, Dios le contestó: diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Dios se ha revelado a muchos personajes de la Biblia y a muchas personas a través de la historia de diferentes formas. Ezequiel e Isaías lo vieron centrado en su máxima gloria en el cielo. Elías lo vio o lo sintió como un soplo apacible. Pero hoy nosotros, cada uno de nosotros, los que conocemos a Jesucristo, conocemos a Jesús, porque lo hemos sentido, lo hemos experimentado, vivimos su presencia, ha cambiado nuestra vida, y eso es algo innegable en nosotros. Pero en lo que leemos en Éxodo, encontramos algo muy característico con Moisés. Con Moisés se revela con su nombre, le dice yo soy. La Reina Valera dice yo soy el que soy. Imagínense que Dios se presenta en una zarza ardiente a Moisés y le dice yo soy el que soy. Nosotros hoy le llamamos a Dios Jehová, Yahvé, pero debemos de entender que la raíz original de la palabra Jehová tiene un origen hebreo. Y el hebreo es un poco complicado de leer para nosotros. De entrada, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y nuestro idioma se lee de izquierda a derecha. Los manuscritos hebreos, los antiguos y en la actualidad, no manejan vocales, no manejan A, E, I, O, U. Ellos manejan únicamente consonantes. Entonces, para nosotros en nuestro idioma es muy complicado leer el hebreo o pronunciarlo. Y la palabra de Jehová viene de una derivación específica. ¿Me ayudan con la diapositiva 1, por favor? Ok, aquí encontramos las palabras con las cuales Dios le dijo a Moisés cómo se llamaba. Estas palabras o estas letras o estos símbolos que vemos son letras hebreas, y como les decía, se leen de derecha a izquierda. Es el Yud, Hei, Bab, Hei. Si nosotros leyéramos eso, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Veríamos lo que está en amarillo, la Y, H, W, H. Es algo impronunciable para nosotros. Nosotros no podríamos pronunciarlo, por lo que los estudiosos y los rabinos decidieron ponerle unas palabras específicas para que nosotros pudiéramos entenderlo. Le pusieron Elohim y Adonai. Elohim o Elohim es el creador, y Adonai el Señor, para que nosotros pudiéramos tener dentro del nombre de Dios la forma de pronunciarlo. Y hoy tenemos la palabra Yahvé. Cuando lo latinizan, le ponen una O como una parte de conjunción, y entendemos ahora que es Jehová. Y cuando ya lo ponemos a nuestro idioma, lo leemos como Jehová. Ahora ya podemos darle un nombre, no porque Jehová sea el nombre de Dios, es la forma en que nosotros
le llamamos, o lo que podríamos determinar que Él es Dios. Al final le llamamos Padre, le llamamos Señor, en griego Kurios, amo de esclavos. Tenemos diferentes formas y cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios le habla de diferente forma. Pero aunque el nombre de Dios es impronunciable para nosotros, estas 4 letras, el Yud, Hei, Bab, Hei, se llama Tetragamatrón, y es con la parte que se le llama al nombre de Dios, ¿va? Los rabinos judíos coinciden en que el nombre de Dios, como no se puede pronunciar en nuestra voz, es muy similar al sonido que hace el diafragma al momento de respirar. No podemos utilizar el nombre de Dios nada más porque sí, porque es uno de los mandamientos: no utilizarás en vano el nombre de Dios. Pero este nombre es específico y Dios lo ha cuidado mucho también para que nosotros no lo utilicemos como cualquier forma de amuleto, ni como cualquier forma indebida. Y Dios ha cuidado mucho esta parte de su propio nombre. ¿Se acuerdan que cuando alguien entraba dentro de la presencia de Dios en el arca y no estaba limpio, y al momento de entrar caía muerto? Es algo muy similar con su nombre. Su nombre requiere respeto. Por eso hoy nos da el privilegio de llamarle Padre. Entonces, les decía que los rabinos coinciden en que el sonido que hace el diafragma a respirar es más o menos el nombre de Dios, o es algo similar. Esto quiere decir, o puede decir, que nosotros cuando nacemos, al momento de nacer lloramos, porque es el primer aliento que tenemos. Nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, no respiramos con los pulmones, respiramos a través del cordón umbilical. Pero en el momento que nacemos, tenemos nuestro primer aliento. Y muy seguramente, lo primero que hacemos al nacer es pronunciar el nombre de Dios. Y en el momento que nosotros morimos, damos nuestro último respiro. Es decir, que estamos dejando de pronunciar el nombre de Dios. Entonces es muy importante. Y aquí imagínense los ateos que dicen: yo no creo en Dios. Pero en el momento que están respirando, inconscientemente están declarando el nombre de Dios. Y hoy nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio, la gran bendición de poder alabarle y glorificarle conscientemente. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que respire, alabe a Dios. Y esto es algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a ver eso, entendemos que todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, tiene un principio y tiene una forma específica de ser. Por eso nosotros siempre cuando lloramos, ¿qué hacemos? Hasta jalamos más aire y hacemos una respiración más fuerte. Es un clamor. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando nos referimos al nombre de Dios, al yo soy, nos estamos refiriendo específicamente al nombre de Dios. Y Jesús sabía esto. Y eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Los 7 yo soy de Jesús. Jesús sabía perfectamente que Él era Dios y que su nombre estaba dentro de Él. Por eso vamos a ver los 7 yo soy de Jesús. Y vamos al punto número 1. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6, 35 y 36. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús se refiere al pan, se refiere a muchas cosas. Tenemos que entender que cuando Jesús habla, se está refiriendo a una cultura diferente a la que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, nosotros los judíos tienen una forma de vivir muy diferente a la de nosotros. Y Jesús hablaba a esa cultura. Cuando hablamos del pan, hablamos de uno de los principales alimentos del pueblo judío. El pan no era un simple alimento porque sí, era un estilo de vida. Las familias se dedicaban a crear pan. Había ancianos, niños, mujeres, hombres fabricando pan.
para el pueblo, para alimentar a niños, a mujeres, a hombres, pero no solo del pueblo judío, sino también a todos los romanos y griegos que pasaban por la zona. Todos ellos eran alimentados por el pan que producía el pueblo de Israel. Entonces cuando Jesús habla del pan, está tocando muchas áreas de la vida. Y hoy entendemos que Jesús es ese pan de vida, pero no es un pan privado. Originalmente dice que venía para su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y ahora todos los que creemos en Él tenemos el privilegio de poder acercarnos a ese pan de vida. Hoy está dispuesto para todo el mundo, sin importar sexo, sin importar edad, sin importar nacionalidad. El pan de vida está puesto para todos nosotros. Jesús sabía que después de su muerte se iba a volver en Salvador, en Maestro, en Mesías, en un ejemplo de vida para muchas personas. Él sabía perfectamente. Y Jesús estaba declarando con esto que al ser Él el pan de vida, iba a determinar un estilo de vida para sus seguidores. Hoy todos los que somos cristianos hemos dejado nuestra vida anterior y adquirimos un nuevo estilo de vida. Si antes mentíamos, hoy ya no. Si antes nos enojábamos y gritábamos y decíamos groserías, hoy ya no, porque nuestro estilo de vida es diferente, porque hemos comido el pan de vida. Cuando vemos esta parte del pan de vida, hemos entendido que después de la muerte de Jesús y resurrección, mucha gente se dedicó a estudiar la palabra, a meditarla, a leerla, a orarla, a compartirla. Y esas personas es como si estuvieran preparando el pan y lo comparten a muchas personas, se alimentan y alimentan a otros. Por eso dice Jesús: yo soy el pan de vida. Hoy nosotros, así como alimentamos el cuerpo físico, debemos alimentar el espíritu. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no leer, de no orar, de no estar en comunión con los hermanos, de no interceder, porque ese es el pan de vida que necesita nuestro espíritu. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Espiritualmente también pasa lo mismo. Y hoy tenemos ese pan de vida. Y recordemos que cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel, Dios les dio algo, el maná, que es algo muy similar, el pan se hace en las brasas. Y ellos salían todos los días a buscar el maná. Y así nos toca a nosotros hoy buscar el pan de vida todos los días, en cada momento, en toda situación. Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás en carencia, cuando estás contento, cuando estás de fiesta, ahí en todos momentos nosotros debemos de buscar al pan de vida. Y hoy nada habrá que sustituya ese pan de vida. Hay muchos que buscan su alimento a través del trabajo, a través de su profesión, a través de alguna persona o a través de los bienes que tienen. Pero ninguno de esos bienes, ninguna de esas personas va a saciar el espíritu del hombre. Lo único que lo va a saciar es el pan de vida, que es Jesús. Segundo punto, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús volvió a hablarle a la gente y dijo: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en obscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Imagínense que ustedes están vestidos de blanco y dentro de un cuarto oscuro. Y en ese cuarto oscuro hay muchas cosas. Si ustedes caminan en ese cuarto, en algún momento se van a ensuciar de algo, pero ustedes piensan que están limpios porque está oscuro. Y de repente entra una luz y ustedes ven su vestido, y el vestido tiene manchas de grasa, manchas de polvo, manchas de sangre, y se dan cuenta que ya no están tan limpios. El cuarto oscuro es el mundo. El mundo es tinieblas y la luz es Jesús. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos muestra nuestra verdad y nos muestra nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Sin Él no somos nada. Jesús hizo una afirmación: yo soy la luz del mundo. Pero cuando lo hacía, como les decía hace un momento, siempre hay una cuestión por qué Jesús lo decía.
Y Jesús hacía una referencia a una actividad que había pasado en el templo días antes. Había pasado la fiesta de los tabernáculos. Y cuando pasaba la fiesta de los tabernáculos, en el templo de Dios se prendían antorchas muy grandes para que alumbraran con fuego, para hacer un símbolo de lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Recuerdan que iba delante de ellos en la noche? Una columna de fuego para alumbrarles. Y es esa referencia a la que Jesús utiliza cuando dice: yo soy la luz del mundo. Hoy hay muchas personas que tienen el corazón entenebrecido por soberbias, por enojos, por falta de perdón. Y cuando Jesús viene, la luz del mundo ilumina y podemos perdonar, y se nos quita lo enojado y se nos quita lo triste. Dice Efesios 4, 17 y 18: andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y son personas que viven bajo el dominio de Satanás. Hoy vemos personas que quieren legalizar el aborto, legalizar la marihuana. Hoy viven personas que dicen que Dios no existe y que la ciencia es lo único que vale la pena en el mundo. Tienen el corazón entenebrecido. Cuando viene la luz, es como si un velo cayera a nuestros ojos y entendemos lo que es Jesús y los principios divinos de Dios. Todos aquellos que han rehusado andar en la luz, hay muchas personas a las que les hemos hablado y les hemos dicho que Jesús es la luz, y muchos rehusan y dicen: no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero una congregación, yo no creo en Dios. Pero son personas que no solo viven en tinieblas, sino que además terminarán en las tinieblas de afuera. Y es donde dice que vendrá el crujir de dientes y el lloro. Y eso lo dice Mateo 8:12. Anótenla para cuando estén en su casa la busquen. Por eso sabemos que Jesús es la luz. Y cuando viene la luz, todo se ilumina y queda expuesta nuestra verdadera naturaleza. Punto número 3. Jesús dijo: yo soy la puerta. Juan 10, versículo 7 al 10. Entonces Jesús les explicó el ejemplo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esa puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Cuando Jesús hace la referencia de que Él es la puerta, nos hace referencia a un redil. Y Jesús siempre hace una referencia a los hombres comparándolos con un animal específico, la oveja. ¿Y por qué con la oveja? Vemos que también el rey David hacía lo mismo: Jehová es mi pastor, nada me falta. También esto es importante: cómo hace una referencia que somos como ovejas. ¿Y por qué somos como una oveja? Las ovejas tienen características específicas. No tienen sentido de la dirección. Una oveja no se puede limpiar por sí misma. Una oveja es miope, no ve. Una oveja no puede encontrar alimento por sí misma. Y una oveja siempre está indefensa si está sola. Por eso Jesús hace la referencia con una oveja con nosotros. Así los hombres no tenemos un sentido de la dirección espiritual que debemos de tener. Los hombres no podemos limpiarnos el pecado por nosotros mismos. Los hombres no podemos alimentarnos espiritualmente nosotros mismos. Y los hombres tampoco tenemos defensas verdaderas en contra de nada. Lo vemos hoy con el coronavirus. No tenemos ninguna defensa entre eso. Nuestra única defensa es Dios, nada más. Así hagamos lo que hagamos, nos pongamos careta, nos pongamos cubreboca, nos toca hacerlo porque es una indicación. Pero así lo hagamos, si alguna partícula llega a cruzar todo eso, nos infectamos. Como hombres no tenemos ninguna defensa ante nada. Nuestra única defensa es Dios. Por eso Jesús nos compara con las ovejas y les hablaba del redil. El redil era un cuarto de una pared o una madera, y había una puerta. Y la única forma de entrar al redil era a través de la puerta.
Los que entraban por otro lugar brincándose la pared o brincándose la barda únicamente eran los ladrones. La manera de entrar o salir del redil es a través de la puerta. Y aquí entendemos que Jesús es la puerta. Jesús es el único camino a Dios. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra forma de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Él es el único que puede dar vida. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, no has entrado por la puerta. Y por eso sigues viviendo en la vana manera de vivir. Esto significa que estás en peligro, estás en las manos del enemigo. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, estás en las manos de Satanás. Y eso significa que estás siguiendo tu propio camino y estás buscando tú mismo la manera de salvarte. Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que estar con mis amigos, es que yo tengo que estar con mi familia, es que yo tengo que hacer las cosas así. Cuando Dios dice que las cosas tienen que ser de una forma. La única forma que podemos entrar por la puerta es confiando en Jesús, y ese camino nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Por eso Jesús es la puerta, es la única puerta. Punto número 4, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Así como Dios, mi Padre, me conoce, yo lo conozco a él. Y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor, ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Jesús es el buen pastor para los creyentes. Así como el pastor cuida de sus rebaños. Hoy nosotros conocemos ese pastorado a través de nuestro pastor, Rafael Salinas. Nuestro pastor está al pendiente de cada uno de nosotros. Aunque no lo veamos o aunque no lo creamos, está al pendiente de cada uno de nosotros. Alguna vez me tocó ver que estaba predicando y decía: Juanito, que se sienta en la fila 3, silla 4. Ah, caray, sí es cierto, ahí se sienta. Y siempre, y sin ver, él ya lo tiene identificado. A muchos a lo mejor no por nombre, pero sí por vista está al cuidado de cada uno de nosotros. Pero Jesús es el buen pastor. Y un buen pastor cuida a su rebaño de día y de noche. Está dispuesto a entregar su vida por protegerlos. Un buen pastor, o el pastor en la antigüedad, siempre se dormía en la puerta para evitar que entrara un lobo, para evitar que entrara un ratero, hacerle daño a las ovejas. Y Jesús es ese buen protector amoroso y cuida de su rebaño. Ezequiel 34, no lo vamos a leer ahorita, todo el capítulo de Ezequiel 34 habla exactamente de esto, acerca del Mesías, el que iba a cuidar a su rebaño. Y Juan 10:10, como lo leíamos ahorita, dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y que la vivan plenamente. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque el propósito de Jesús, el buen pastor, es dar vida y proteger al rebaño. Pero Satanás no. Y Jesús nos cuida no solo de Satanás, del enemigo, principalmente nos cuida del peor enemigo que el hombre puede tener: nosotros mismos. Por eso nos ha dejado su ley, para que no nos descuidemos y no caigamos en las manos del enemigo. Muchas veces decimos: es que Satanás me atacó, es que Satanás me quitó el trabajo. Satanás no nos puede tocar si nosotros no le damos la oportunidad de que lo haga. Si nosotros mentimos, si nosotros dejamos de congregarnos por estar trabajando, obviamente la bendición se vuelve maldición, y Satanás puede utilizar eso para destruirnos. Todos hemos pecado, y por nuestro pecado todos estamos destinados a la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús dio su vida como el buen pastor
por cada uno de nosotros, porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio la vida de su Hijo unigénito por mí, para que yo no muera y tenga vida eterna. Cuando leemos Juan 3:16 de esa forma, o lo entendemos de esa forma, entendemos que si yo hubiera sido el único pecador, aún así Jesús hubiera dado su vida por mí, para que yo no me perdiera. Cuando entendemos eso tan personal, valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no es tan fácil pecar, ya no es tan fácil mentir, ya no es tan fácil robar, ya no es tan fácil agredir a otros, porque sabemos que alguien dio su vida por mí sin que yo lo mereciera. Él es el buen pastor. Jesús fue resucitado y hoy es nuestro buen pastor. Punto número 4. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 al 27. A esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Este tema o este punto lo leemos justamente días antes de su crucifixión, y lo vemos cuando va a visitar a sus amigos Marta, María y Lázaro. Para este punto de la historia, Lázaro lleva 4 días de muerto. Y todos dirían: ¿ya para qué vienes, Jesús? Marta se lo dice: ¿ya para qué, Jesús? Ya Lázaro ya murió, ya no podemos hacer nada. Pero vemos, cuando leemos esta historia, vemos cómo Jesús resucita a Lázaro. Y este es uno de los grandes milagros que se ven con Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, todas las personas enfermas que se encontró fueron sanadas. Todas las personas endemoniadas que se encontró fueron liberadas. Y todos los muertos que se encontró fueron resucitados. Y Lázaro no fue la excepción. La resurrección de Lázaro, tanto como la de Jesús, son ejemplos de la resurrección que habrá de venir en el futuro para todos los seguidores de Cristo. Para todos los que hemos creído en Jesús, sabemos que ahora la vida física es pasajera, que lo que nos interesa realmente es la vida espiritual. Y todos hemos de resucitar en el día de la segunda venida del Señor, o los que estemos vivos habremos de ser arrebatados. Esta es la esperanza de todos los cristianos, y es fundamental e innegable la muerte y resurrección de Jesús. Hay muchas personas que dicen que Jesús no murió, que lo durmieron, que después resucitó. Pero cuando vemos todo el proceso médico que llevó Jesús, o todo el martirio físico que vivió, es imposible que hubiera vivido. Los romanos no eran médicos, pero eran especialistas en matar gente. Los romanos no podían dejar a alguien en la cruz vivo, porque eso significaba que ellos tenían que morir. Entonces Jesús realmente murió. Y hoy encontramos muchos testimonios históricos, legales, médicos, que Jesús murió y resucitó. Hoy es innegable eso, porque dice Pablo que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima. Y hoy diríamos: pues aquí no pasó nada, cada quien a su casa, y Jesús fue el mayor loco de la historia. Pero no es cierto. Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los que le conocemos, sabemos que Jesús murió y resucitó y hoy vive en nosotros. Eso es innegable. Jesús murió por nuestros pecados, y tan murió que Dios lo tuvo que levantar de los muertos. Dice que el Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y hoy Jesús, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, dice que Él es el autor y el responsable de resucitarnos a todos nosotros. Hoy, por su obra, cada uno de nosotros estamos dispuestos a una vida eterna en compañía de nuestro Señor. La resurrección espiritual que vamos a tener, el cuerpo físico nos dura 70 años máximo. Estamos destinados a vivir 120 años, pero por nuestra condición de mala vida, pues estamos viviendo 70, 80 años.
Los que llegan a 100 pues ya los vemos como un milagro. Pero la idea es que vivamos 120 años. Moisés es lo que vivió y es lo que se determinó en el libro de Génesis, vivir 120 años. Después de eso, el cuerpo físico se acaba. Pero lo que nos interesa es lo que pasa después de ese tiempo. La vida después de nuestra muerte física. Y esa es la vida eterna, la vida junto con el Señor. Imagínense qué estaremos haciendo junto a Dios, alabando, cantando, conociendo. Yo siempre hay una pregunta que me hago: ¿a quién será la primera persona que vaya a ver en el cielo? ¿A cuál de los personajes de la Biblia irían a ver? Tenemos muchos. Podemos ver a Adán, podemos ver a Pablo, podemos ver a lo mejor a Isaías. ¿Qué le preguntaría a cada uno de ellos? ¿Qué sabría de ellos? Pero eso es lo que buscamos. Jesús venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Jesús venció a la muerte y a todos sus demonios, y hoy vive para darnos vida eterna a todos nosotros. ¿Amén? Punto número 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 5, 6. Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y cuando Jesús habla del camino, se refiere al camino a la vida verdadera. Pero dice que no es el camino a la vida verdadera únicamente. Perdón, que no nos muestra el camino únicamente, sino Él es el camino a la vida eterna. Dice Juan 14:6, que es lo que veíamos ahorita, la segunda parte de Juan 14:6: nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no nos está insinuando que hay muchos caminos. Jesús nos dice que solo hay un camino, y ese es el que debemos de seguir. Y nadie de nosotros entrará al cielo si no es a través de Jesús. Nos dice también que es la verdad. Él se destaca dentro de muchos maestros. Muchos maestros, tenemos Mahoma, tenemos Gandhi, tenemos Krishna, tenemos infinidad de maestros, de iluminados que han dicho: yo soy esto, yo soy el otro. Pero todos ellos se encuentran en sus tumbas. Ninguno de ellos resucitó, y ninguno de ellos tuvo el valor de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús es la única verdad. Pero cuando dice también el versículo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, no solo es la verdad de Jesús. ¿Se acuerdan que hablábamos de la luz? Cuando entra la luz queda expuesta nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los hará libre, está hablando de tu verdad. Porque muchas veces nosotros tenemos una verdad de nosotros mismos que no es la real. Nosotros podemos decir: es que yo soy bueno, yo me porto bien con mi esposa, yo me porto bien con mis hijos. Y le preguntamos a la esposa y los hijos y dicen: no es cierto, no se porta bien. Entonces cuando dice Jesús conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es mi verdad. Jesús nos muestra nuestra realidad. Y ahí es cuando decimos: sí es cierto, Dios, soy muy pecador, estoy fallando mucho y ni siquiera me había dado cuenta. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y dice que Jesús es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Jesús dice que el que ha venido, los que van a Él es para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos hoy está aquí. Por eso hoy nosotros tenemos que vivir bien, tranquilos, felices, con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y esa es en la forma que nosotros tenemos que vivir. Ese es vivir la vida. Vivir la vida no es vivir enojado, vivir triste: ay, es que ya me quitaron el trabajo, ay, es que ya me dejó mi esposa. Eso no es vivir la vida. Vivir la vida es vivir en el fruto del Espíritu. Y eso únicamente lo da Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Punto número 7. Jesús dijo: yo soy la vid. Juan 15, 1 al 4. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y vemos una analogía que hace Jesús, la vid. Pero ¿cómo vemos la vid? Jesús nos habla de la relación que tiene Él con la humanidad o con los hombres. Al decir yo soy la vid, vemos las plantas de vid. Las plantas de vid producen uvas, pero no cualquier uva. No es la uva que comemos nosotros, sino la uva que produce vino. Las uvas eran un ejemplo muy característico también para la sociedad judía, porque la producción era muy valiosa. La producción de vid, la producción de la uva que producía, era muy valiosa porque de ahí venía el vino. En la antigüedad no se tomaba agua como la tomamos normalmente nosotros, porque la mayoría del agua estaba contaminada. Por eso cuando leemos esa parte donde se le recomienda a Pablo tomar vino porque estaba enfermo, es porque no podía tomar agua porque estaba muy contaminada. No es un versículo para que agarren la jarra, porque muchos se justifican y dicen: no, pues le están recomendando que puede tomar vino. No, era lo que se tomaba culturalmente en ese momento. Entonces la producción de uvas era muy importante para el pueblo de Israel, y Jesús toma esto como ejemplo. Las vides no eran plantas silvestres, porque las vides silvestres producían pocas uvas y la uva era muy amarga, entonces no servía para hacer vino. Para poder dar una vid que diera una buena uva dulce, que sirviera para dar el vino, tenía que ser plantada y tenía que ser cuidada. No era cualquier vid. Las vides no servía su madera no servía su planta, su tronco, no servía para madera, no servía para hacer muebles. Entonces, si una vid no daba una buena uva, no servía para nada. Por eso Jesús está haciendo esta analogía de la vid. Nos habla también de Dios como el labrador. El propósito del labrador es que la vid dé fruto. Entonces ya tenemos, la vid es Jesús y el labrador es Dios. Ya tenemos todo perfecto para poder empezar a producir el vino. Y Dios amó tanto al mundo que manda a su Hijo. La vid fue sembrada cuando nos envió a su Hijo. Y Dios ahora tiene cuidado de cada uno de nosotros a través de la vid. Va cuidando, va sembrando, va limpiando el terreno, le va echando agüita, la va podando, la va cortando, le va poniendo fertilizante. Y por eso llegamos al punto donde nos compara a nosotros con los pámpanos. El pámpano es la ramita que sale de la vid, y es ahí donde salen las uvas. Los pámpanos no tienen vida por sí mismos. Los pámpanos tienen que estar pegados a la vid para poder producir. Si cortas una rama de la vid, se seca y se muere. Por eso nosotros tenemos que estar pegados a Jesús. Los pámpanos no sirven para nada si no dan uvas. Y aquí viene la pregunta fuerte: ¿qué fruto estás dando? ¿Estás pegado a Jesús? Tendríamos que estar pegados a Jesús. Y si estamos pegados a Jesús, tendríamos que estar dando fruto. Si no estamos dando fruto, tal vez hay un problema. ¿Qué frutos tenemos que dar? Primeramente, los frutos de arrepentimiento. Si eras pecador, o bueno, si eras mentiroso, ya no mientes. Si te enojabas, ya no te enojas. Llegamos a lo mismo, frutos de arrepentimiento. Después viene el fruto del Espíritu. Ya lo habíamos dicho: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y después vienen los frutos de almas ganadas. ¿Cuántas almas has traído a Cristo en el último año?
¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Y cuántas almas has traído a los pies de Cristo? ¿No estamos dando fruto? Algo está pasando. Por eso debemos de ser muy conscientes cuando leemos la palabra. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que atenderlo, porque si no seríamos desobedientes. Y aquí hay de dos: o somos hijos de Dios o somos hijos de desobediencia. Entonces, si no estamos dando fruto, hay un problema y podemos solucionarlo. El fruto se puede producir si el pámpano está unido a la vid. Si no hay fruto, vamos a unirnos a la vid. Por eso dice Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Va? Ya vimos los 7 yo soy de Jesús. Vimos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Cuando vemos esta parte, entendemos que Jesús siempre utilizaba el yo soy como algo importante. ¿Se acuerdan de la forma que Dios se le presentó a Moisés? Yo soy. Pero hay un punto importante. Hay una parte donde Jesús utiliza el yo soy que me causó un gran impacto. Y vamos a verlo en Juan 18, 1 al 6. ¿Y me vas ayudando con el teclado, Arturo, por favor? Juan 18, 1 al 6. Dice: después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque ahí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía que lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Imagínense el poder que tenía el yo soy. Era mucho. Era el nombre de Dios. Yo soy. Por eso Jesús siempre utilizó esta referencia para nombrarse a sí mismo: yo soy el que soy. Pero también hay otro dato respecto al nombre de Dios. En Juan 19 al 22 dice, Juan 19 al 22: Pilato ordenó que se escribiera un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego, y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, más bien debes escribir: este hombre afirma ser Rey de los judíos. Pilato les dijo: lo que he escrito, así se queda. Pero ¿cuál era el impacto principal de que los fariseos dijeran: no queremos que diga eso? Algo les ofendía, algo estaba pasando con ese letrero. Y aquí es donde encontramos el famoso INRI, que muchos hemos escuchado. Pero todo esto, las palabras que se ponían en ese momento eran acrónimos. Es decir, INRI es una palabra compuesta. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Este es el letrero que más se asemeja a lo que estaba en la cruz del Calvario. Si vemos, en la parte de arriba es hebreo, en la parte de en medio es griego y en la parte de abajo es latín. Si vemos las primeras letras, I-N-R-I, es el INRI. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? En latín: Jesus Nazarenus Rex Iadeorum. Jesús de Nazaret,
Rey de los judíos. Eso es lo que decía en latín. Ahí viene el INRI. ¿Lo ven? ¿Me ayudas con la siguiente? Dice que la siguiente estaba en griego y decía Jesús o Nazoraeus o Basileus ton Iodaion. Y dice lo mismo, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero hasta aquí no encontramos ningún problema. Pues al final está diciendo Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. No queda más. Pero vamos a ver la siguiente, por favor. En hebreo. Estas son las letras en hebreo que decían Yeshua Hanosri Bemelech Ha Yeheduim. Esto es lo que decía. Y nosotros podemos ver las primeras letras que vienen ahí. ¿Se acuerdan cuál es el tetragramatrón? La siguiente, por favor. ¿Qué letras ven ahí? El Yud, Hei, Bat, Hei. Estamos viendo el nombre de Dios. Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos. Yeshua Genazarei Bemelech Ha Yeduhim. Sin saberlo, los propios romanos estaban poniendo el nombre de Dios en la cruz del Calvario. Estaba siendo revelado el nombre de Dios y estaban crucificando a Dios mismo. Imagínense el impacto de todas las personas al llegar a la Pascua. Y cualquier estudioso judío, al ver el letrero, inmediatamente veía el acrónimo, el Yud, Hei, Bab, Hei. Y decía, y por eso se ofendieron tanto y dijeron, ¿por qué están poniendo el nombre de Dios ahí? Cualquier judío en ese momento se dio cuenta que en verdad Él era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Como lo decía Juan el Bautista en Juan 1:29. Este verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una situación más. No solo los fariseos o los estudiosos que pasaban por ahí se impactaron por esto, sino había algo también con los escribas y con los sacerdotes, porque venían a encontrar algo que se hablaba en el libro del Éxodo. El sumo sacerdote debía de llevar el nombre de Dios sobre su frente para cargar las faltas del pueblo cometidas y para que reciban gracia delante de Dios. Esto es algo que hacía regularmente el sacerdote o el sumo sacerdote. Y hoy entendemos que Jesús es el sumo sacerdote. Y vamos a Éxodo 28, 36 al 38. Dice, también debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras: dedicado a Dios. Esta placa la atarás con un cordón morado delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas, y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. Imagínense los sacerdotes al ver al Cordero de Dios crucificado, pagando por los pecados de la humanidad, y con esa tabla como título en su cruz. Hoy sabemos que Jesús es el Señor y que el nombre de Jesús tiene poder, que Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la vid verdadera. Hoy, como su iglesia, esperamos y anunciamos su venida. Hoy, como su iglesia, sabemos que el nombre de Jesús tiene poder. Y como lo dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como lo dice Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dale la gloria a Dios. Hoy entendemos que el nombre de Jesús no es nada más porque sí, porque el nombre de Dios está en su ADN. Y hoy todos los que le hemos recibido y le seguimos, su nombre está en nosotros. Hoy todos los que respiren, alaben a Dios, porque es para lo que fuimos creados, para darle gloria a Él en todo momento. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia con nosotros, Señor. Porque hoy entendemos, Padre, que tu nombre no es nada más porque sí, Señor. Hoy más que tu nombre, Señor, entendemos el sacrificio que tu Hijo ha hecho en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, reconocemos que Jesús es el camino, la verdad de la vida. Es el buen pastor, Señor. Él es el pan de vida. Hoy, Señor, te damos gracias porque en ti encontramos vida eterna. Porque gracias a ese sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, hoy tenemos la libertad y la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra vida pecaminosa, tú sigues cuidando de nosotros en cada momento. Hoy, Señor, entendemos que fuimos creados para alabarte, para darte gloria. Y queremos, Señor, seguirte alabando, seguirte glorificando con todos nuestros actos, Señor, en cada momento, en cada circunstancia. A pesar de lo que estemos atravesando, a pesar de los peligros, Señor, a pesar de las carencias, nuestro corazón sigue levantado hacia ti, Señor. Y sabemos que tú escuchas nuestra voz. Hoy te damos gracias, Señor, por todo esto grande que tú has hecho en nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Damos la gloria a Dios.